Buen día, muchachos. Aló, ¿me están escuchando? Buenos días, doctor. Sí, se lo puede escuchar. Buen día. Vamos a empezar la clase. Soy la doctora Carmen Amaya. Soy su docente de fisiología y de prácticas de algunos grupos. Entonces, vamos a iniciar con los temas que me corresponden y el tema que vamos a hacer hoy es hígado. Entonces, empezaremos, por favor. Bienvenidos a la clase. ¿Están viendo las diapositivas, muchachitos? Buen día, Sí, doctora. doctora. Ya. Entonces vamos a empezar con la temática. El tema que nos corresponde hoy día es hacer el capítulo 71, que sería el hígado como un órgano. Como todos sabemos, el hígado es un órgano bastante complejo que cumple un sinfín de funciones y que muchas veces es considerado un verdadero laboratorio del cuerpo. Sus múltiples actividades se encuentran interrelacionadas, por lo tanto tienen una repercusión muy seria sobre las diferentes hepatopatías que pueden existir. Entre ellas, digamos, las más conocidas e importantes son los diferentes tipos de hepatitis. Podemos tener afectaciones debidos a tóxicos, al alcohol, etc. Debemos mencionar que la labor que presenta el hígado es tan importante porque sin ella no podría ser posible la vida. Recuerden ustedes que nosotros podemos vivir con muchas insuficiencias de diferentes órganos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, renal, etcétera, si bien no una vida plena, pero ahí está la vida. Sin embargo, si nosotros presentamos una insuficiencia hepática fulminante, la vida es imposible, porque no se... en 3, 4 días se llega irremediablemente a la muerte porque el hígado cumple funciones vitales que vamos a ver más adelante. ¿En qué situaciones podemos nosotros encontrar insuficiencia hepática fulminante? Particularmente en algunos casos de hepatitis B. La hepatitis B es probablemente de las hepatitis virales que presenta el ser humano el que mayor estragos produce en el estroma hepático, mayor cantidad de necrosis. Sin embargo, esta es la causa más frecuente. Sin embargo, aún la A, la C pueden producir también este tipo de lesiones, pero excepcionalmente y muy raramente. Otro caso que presenta insuficiencia hepática fulminante sería la intoxicación por paracetamol. El paracetamol, conocen ustedes, es un analgésico utilizado cotidianamente, pero si nosotros tomamos en grandes dosis el paracetamol, por ejemplo, o más o menos una dosis superior a 150 miligramos kilopeso dosis, podríamos intoxicarnos. Otra situación que cursa con una insuficiencia hepática fulminante es la hepatitis tóxica medicamentosa, producido por diversos antituberculosos, como el INH, rifampicina, la piracinamida, etc. Todos estos son capaces de producir por reacción de hipersensibilidad esta hepatitis tóxica. Hacemos esto para que nosotros tengamos clara la idea de que la labor del hígado es muy importante y que sin su trabajo podríamos fallecer.
Vamos a ver ahora la anatomía fisiológica del hígado y vemos que este órgano, el hígado, es uno de los más voluminosos que tiene nuestro cuerpo. Recuerden el tamaño que tienen los diferentes órganos. El hígado representa aproximadamente el 2% del peso corporal total de una persona promedio de más o menos 70 kilos, lo cual equivale aproximadamente a 1,5 kilos de una persona promedio, ¿no? Y así como existe unidades básicas funcionales diferentes, por ejemplo, en el riñón, la nefrona, la neurona, etc., la unidad básica funcional del hígado es el lobulillo hepático. Este lobulillo hepático es una estructura cilíndrica que tiene algunos milímetros, varios milímetros de longitud y aproximadamente desde 0,8 a 2 milímetros de diámetro. En el ser humano contamos aproximadamente entre 50,000 a 100,000 lobulillos hepáticos, ¿no? Aquí tenemos una gráfica que nos representa al lobulillo hepático. Chicos, ¿la imagen está bien? ¿Aló? Sí, doctora, se ve bien. Sí, doctora, se ve. Ah, ya, está bien. Entonces, el lobulillo hepático, fíjense, es este dibujo lo tienen en el libro. El lobulillo hepático está estructurado alrededor de la vena central. Esta es la vena central y del cual emergen en forma radiada unas estructuras que son las placas celulares. En estas placas celulares están en forma radiada alrededor de todo el lobulillo. Existen 2 filas más o menos de células hepáticas. Estas son las células hepáticas. Y se forma al centro, de una manera así virtual, digamos, un conductillo que sería el canalículo biliar. Este canalículo biliar va a desembocar en un conducto, aquí, mucho más grande, que es el conducto biliar, donde todas estas estructuras, conducto biliar, arteria hepática, porta, están más o menos en el intersticio, en el espacio que está entre el lobulillo hepático y lobulillo hepático, ¿ya? Entonces, fíjense, acá las células van a vaciar su contenido de este líquido biliar, va a ir por el conducto y va a desembocar en un conducto mucho más grande que va a transitar junto con todas estas estructuras. Por otro lado, entre esta placa celular y esta hay un espacio, fíjense, es el sinusoide hepático, que está lleno de sangre. Pero esta sangre tiene una característica muy particular porque a este nivel llegan a confluir sangre que proviene desde la arteria aorta, tiene sus diferentes ramificaciones, viene la arteria hepática y lleva sangre oxigenada y vacía su contenido en este sinusoide hepático. Por otro lado, fíjense acá en el intersticio también, existe una estructura vascular mucho más grande que sería la vena porta. Esta vena porta trae sangre de todo el tracto gastrointestinal, es decir, reúne la sangre y esta sangre está contaminada con bacterias intestinales de diferente naturaleza y vacía su contenido en el mismo sinusoide hepático, ¿verdad? Entonces, en esta estructura, si se fijan, se llegan a mezclar y a combinar sangre arterial y venosa. Por otro lado, en la parte periférica
de las placas celulares se forma una especie de espacio que está contenido de un líquido, y ese espacio se denomina, si recuerdan ustedes de sus conocimientos de histología, espacio de Dice. Por el espacio de Dice circula lo que va a llegar a constituir la linfa hepática. Entonces, todo este líquido del sinusoide va a trasudar acá, ingresa el excedente de líquido y vacía su contenido en estos conductillos que van a llegar a conformar el conducto linfático en general. También entonces circula otro conductillo aquí. Ya tenemos la arteriola hepática, la vena porta, el conducto linfático y el conducto biliar. Entonces, fíjense que esta es una estructura terriblemente compleja con muchos componentes. Esta sangre que se ha vaciado del sinusoide en la vena central va a ir a desembocar en la vena hepática. Esta desemboca en la vena cava y llega nuevamente al sistema circulatorio general, ¿no es cierto?, al sistémico, y así empezamos un nuevo ciclo. Aquí tenemos otra figura que es la misma, pero desde un diferente punto de vista. Vemos aquí a la vena central, vemos a las conductos biliares, ramificaciones de la arteriola aorta, etcétera, ¿no es cierto? De la arteria aorta, perdón. Bueno, ahora sí hablamos de las funciones del hígado, y entre las funciones del hígado podemos encontrar la función vascular y la función de filtración y almacenamiento de sangre. Otra función terriblemente importante que cumple el hígado son las funciones metabólicas, que representan lo de los hidratos, metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo de las proteínas, de las grasas, de hormonas y muchas otras sustancias que degrada el hígado. También cumple funciones secretoras el hígado, y estas son en relación a la formación de la bilis. El depósito de vitaminas y de hierro es bien importante. El hígado es un gran depósito donde se encuentran muchas vitaminas y el hierro fundamentalmente. Y finalmente la síntesis de factores de coagulación, entre algunas de las funciones más relevantes que presenta el hígado. Al referirnos a las funciones vasculares, nosotros vamos a ver que estas están en relación al flujo sanguíneo hepático. En términos generales, podemos mencionar que este flujo sanguíneo del hígado es uno de los flujos sanguíneos más elevados. Hay un gran dinamismo de este flujo sanguíneo. Que existen también dentro del hígado resistencias vasculares hepáticas, pese a que se maneja todo este volumen tan grande de sangre. Sin embargo, las presiones o resistencias vasculares hepáticas son reducidas. Vamos a ver también más adelante la cirrosis hepática, que es una de las situaciones patológicas que aumenta mucho la resistencia al flujo normal de la sangre. Veremos que el hígado actúa como un gran depósito de sangre. Sabemos que el cuerpo presenta múltiples depósitos de sangre, como el plexo subcutáneo, el vaso, el hígado, las grandes venas, etcétera. Todos son verdaderos depósitos, pero el hígado juega un rol muy importante en esta situación de depósito. También el hígado posee un flujo linfático muy elevado, hemos visto, por esta proximidad del
del hígado con sus venas y por el pasaje tan dinámico que existe de la sangre hacia los espacios de dices. La ascitis es esta acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Vamos a ver estas características que existen de ascitis por un incremento de las presiones vasculares hepáticas, la regulación de la masa hepática, su regeneración, que antes no se conocía, que hoy está plenamente documentada y es así, y que vamos a ver esto más adelante, y la depuración de la sangre por el sistema macrofágico hepático. Por favor, voy a regresar nuevamente a esta lámina. Si se fijan, el sinusoide se encuentra tapizado, es este espacio, el sinusoide que les he dicho que está lleno de sangre venosa y arterial, está tapizado en sus paredes por unas células epiteliales y encima unas grandes células, que son las grandes células de Kupffer, que vamos a ver su importancia, ¿ya? Entonces, vemos aquí en forma más puntual a qué nos referimos cuando decimos que el hígado posee un flujo sanguíneo muy elevado. Entonces, fíjense esta estructura y pónganse a pensar en el hígado y vean que acá más o menos cada minuto fluyen en el hígado 1050 mililitros de sangre desde la vena porta hacia los sinusoides. Entonces, fíjense la cantidad tan grande que se está recogiendo de sangre desde todo el tracto gastrointestinal y va a fluir desde la porta hacia el hígado esta cantidad. Más o menos unos 300 ml por minuto de sangre fluyen desde la arteria hepática, llevando sangre oxigenada hacia los sinusoides. Y si nosotros sumamos estas dos cantidades, vamos a tener un total de 1.300 mililitros de sangre por minuto. ¿Se dan cuenta? Esta cantidad tan grande por minuto está fluyendo a través del hígado. Esta cantidad representa casi un tercio del gasto cardíaco. Es decir, es el 27% del gasto cardíaco total en reposo, que más o menos representa los 5 litros en una persona joven, ¿verdad? Esa es la cantidad que representa del gasto cardíaco. Entonces, esto nos muestra que el hígado está terriblemente inundado de sangre y que tiene un flujo muy alto. Sin embargo, de esta cantidad tan grande que circula de sangre en el hígado, las resistencias vasculares hepáticas son reducidas, porque la presión en la vena porta, es decir, cuando la sangre desde la vena porta llega al hígado, apenas tiene una presión de 9 milímetros de mercurio. A la entradita, entonces, a la entrada al hígado, encontramos esta presión. Y cuando sale la sangre desde el hígado, a través de la vena hepática, ¿se acuerdan que les he dicho que la sangre de la vena central va a desembocar en la vena hepática? En la salida tenemos una presión de 0 milímetros de mercurio. Esta es la presión que encontramos en la aurícula derecha, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la diferencia de 9 milímetros de entrada menos la de 0, de salida, vamos a tener un resultado de más o menos de 9 milímetros de mercurio, que es una presión extremadamente baja si consideramos que cada minuto fluyen por el hígado estos 1.350 ml de sangre, ¿verdad? Pese a ese gran volumen, sin embargo, la presión que se maneja en el hígado es realmente baja. La cirrosis hepática, en términos generales,
aumenta mucho la resistencia al flujo de la sangre. Pero, ¿qué es la cirrosis? ¿Verdad? ¿Y cómo se produce? Nos preguntamos. La cirrosis es un cuadro o, digamos, patológico, consecuencia de muchos tipos de tóxicos, digamos, entre ellos el alcohol y muchos medicamentos, ¿verdad? Esto sufre una verdadera agresión el hígado por el uso frecuente, digamos, del alcohol, porque en términos generales, si yo les pregunto cuál será la causa número 1 de la aparición de la cirrosis en nuestro hígado, definitivamente todos sabemos que es el alcohol, particularmente en todas las sociedades, ya sean entre los pobres, y podemos encontrar alcoholismo absolutamente en todas las sociedades. Pero el exceso del alcohol en forma progresiva va a ir dañando al hígado, presenta, digamos, una serie de trastornos iniciales, pero esta lesión finalmente es reemplazada por tejido fibroso, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos que el tejido fibroso es un tejido reparativo de las lesiones. Así, cuando tenemos una herida en cualquier lugar, ¿con qué se cierra nuestra herida? Con un tejido de reparación, y por eso que nos deja estas cicatrices, ¿no es cierto? Entonces, se llena eso y definitivamente es el alcoholismo crónico. Peor si se presenta en gente bastante pobre que no consume, además del alcohol, un alimento adecuado. Nada más piensen, chicos, en los alcohólicos que encontramos alrededor de la cancha, donde existen estas casas de expendio de chicha, en las chicherías. Vemos esta pobre gente que se ha entrado en este vicio, que es tan difícil el alcoholismo de salir, es tan difícil como las drogas. Entonces la gente va desde por la mañana, bebe, muchas veces come una sola vez un alimento que no es muy nutritivo, y entonces ellos ingresan con mayor facilidad a este problema de cirrosis. En cambio, si vemos gente que toma de un estrato más elevado, toma alcohol con concentraciones mucho más altas, pero que lleva un ritmo de vida, toma whisky, pero se alimenta bien, etc. Ellos entran también en el alcoholismo, pero mucho más tardíamente, ya porque por lo menos están compensando con un buen tipo de alimentación. Existen algunas otras enfermedades. La más importante, definitivamente, como causa de cirrosis, es el alcoholismo crónico, ¿verdad? Que va a producir una serie de trastornos, se va a reparar con el tejido de reparación, y va a producir una serie de marañas, ¿verdad? Esto va a estrangular a todas estas estructuras que hemos visto que se encuentran en el hígado. Pero existen otras situaciones como enfermedades hepáticas grasas no alcohólicas que se presentan en la obesidad, en la diabetes secundaria. Muchos tóxicos son capaces de lesionar también el hígado, como el tetracloruro de carbono, quimioterápicos. Recuerden ustedes, personas que han estado usando medicamentos durante mucho tiempo son capaces de producir estos problemas de cirrosis. La hepatitis virales, ya les he dicho, particularmente la que más destrozos produce, más necrosis hepática produce, es la B, seguida de la C y de la D, que se la ve en forma muy rara. También sabemos que el hígado actúa como depósito o reservorio de sangre, y
Esto fundamentalmente debido a que por su gran expansibilidad del hígado, tiene esa gran capacidad de almacenar un volumen extra de sangre. Por ejemplo, en casos de una insuficiencia cardíaca, el hígado es capaz de expandirse grande y almacenar cantidades grandes como 0,5 hasta 1 litro más. Por eso encontramos en la insuficiencia cardíaca insuficiencias, hepatomegalias gigantes que están por debajo de 3, 4, 5 centímetros o más, ¿no es cierto? En condiciones normales, este volumen de 450 ml puede adicionar toda esta sobrecarga de medio litro hasta 1 litro más en una insuficiencia cardíaca congestiva. Sin embargo, también cuando existen problemas de pérdida de líquido, puede ser de sangre, etcétera, o en los niñitos, por ejemplo, las deshidrataciones graves de tercer grado con pre-shock, cuando ha bajado mucho la volemia por cirugías, por pérdida de sangre, hemorragias, accidentes, etcétera, o deshidrataciones severas, en estas condiciones de crisis tan terribles, el hígado es capaz de aportar cantidades adicionales de sangre para prevenir esto. Entonces, fíjense, es capaz de agarrar gran depósito y también exprimirse así como una esponja y aportar volúmenes grandes de sangre al cuerpo en situaciones de alarma de un pre-shock o de una hipovolemia. También sabemos que el hígado posee un flujo linfático muy elevado. Los poros de los sinusoides hemos visto que son muy grandes y permeables, y esto permite que a través de ellos exista un pasaje de líquidos y de proteínas a este espacio de Dice, conformándose de esta manera la linfa. Y estos espacios de Dice, y hemos visto que vacían su contenido a los vasos linfáticos. Algo bien importante para señalar es que casi la mitad de toda la linfa del cuerpo se forma en el hígado, y la cantidad de proteínas aproximadamente que contiene esta linfa es de 6 gramos por decilitro. Fíjense que esta es una cantidad grande de proteínas. Entonces, la linfa hepática tiene un contenido de proteínas tan elevado como casi a nivel del plasma. Obviamente que el plasma le supera en proporción de las proteínas, pero su cantidad de más que otro líquido a nivel linfático es muy elevado. ¿Qué es la ascitis? La ascitis es ese líquido que se acumula a nivel del peritoneo. Y esto es debido a que existe un incremento de las presiones vasculares hepáticas muy elevadas. Acuérdense que les he dicho que el líquido está entrando a través de los vasos portas, desde todo el tracto gastrointestinal, va a llegar y va a penetrar hacia el hígado. Pero si el hígado presenta este fenómeno de cirrosis, este tejido fibroso va a ir a enmarañar todas esas estructuras que existen, estructuras de los conductos biliares, linfáticos o vasculares, etcétera. Enmaraña esto y por lo tanto hace que esta llegada de sangre al hígado esté con una presión súper alta, no llegue tan fácilmente. Entonces, este incremento de presiones vasculares a nivel de esto hace que se favorezca una trasladación del líquido del hígado, de los capilares, hacia la cavidad abdominal, produciendo la ascitis. ¿Me entienden, verdad? El incremento de la hipertensión portal hace que se trasude, que salga el líquido por aumento de esta presión hidrostática que hay aquí. Cuando la presión aumenta
de 3 a 7 milímetros, empieza la trasudación hacia la cavidad abdominal, ¿ya? Este incremento ya me empieza a hacer trasudar, pero con una presión mayor de 10 a 15 milímetros de mercurio, el flujo linfático se multiplica por 20, dense cuenta. Entonces, aumenta, trasuda cualquier cantidad, se llena de líquido. Por eso, cuando vemos a un cirrótico, cuando vean ustedes al año, por ejemplo, en sus clases de semiología, van a ver cualquier cantidad de cirrosis hepática. Y ahí van a ver que estos pacientes tienen este abdomen así abombado, brillando, con los vasos subcutáneos sumamente visibles y dilatados, la famosa cabeza de Medusa, van a ver las varices esofágicas, todo esto es debido a la hipertensión portal que existe. Y entonces estos pacientes tienen una acumulación muy grande de líquido en la cavidad abdominal. El líquido ascítico es casi plasma puro, porque hemos dicho que tiene gran cantidad de proteínas, tiene alrededor de 80-90% de las proteínas del plasma. Se dan cuenta la cantidad grande que se va perdiendo y por eso que la presión coloidosmótica de estos pacientes les baja mucho y por eso que ellos también tienen otro de los signos como el edema debido a esta pérdida grande de proteínas. Hay una regeneración de la masa hepática y su control. Se sabe que el hígado posee una enorme capacidad de regeneración de su tejido siempre y cuando no se infecte o se inflame el hígado. Durante la regeneración, los hepatocitos se reproducen hasta alcanzar un tamaño original del hígado y ahí finaliza el proceso regenerativo. Queridos, vamos a quedar acá en funciones metabólicas y el día lunes concluimos con este acápite del hígado, por favor. Quedamos entonces para iniciar con funciones metabólicas del hígado. Con esto yo voy a dejar y voy a cerrar la sesión, muchachitos. Muchas gracias, doctora. Ya, queridos, hasta luego. Gracias, doctora, muchas gracias. Hasta el lunes, queridos. Empezamos, por favor, puntuales, muchachitos, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, doctora.